Bendiciones, bendiciones. Todo bien. Palabra de iluminación desde Puerto Rico, Yauco, por la buena 1330 AM, transmitiendo el metro Briseño para el mundo. Estamos pasando frontera. Estamos tocando un tema acerca de lo que es la sanidad en Cristo. Tema de suma importancia. La necesidad que hay en nuestras congregaciones de que se transmite el conocimiento en relación a la voluntad, al deseo, al propósito de Dios con la sanidad, no con la enfermedad, sino con la sanidad en la iglesia. Programa pasado, viernes, tratamos y presentamos de que la sanidad es parte de la salvación. Viene en el paquete, en el paquete de la salvación, soteria, que abarca justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física y espiritual, liberación de la miseria y liberación de la enfermedad. Eso se llama salvación. Ahora, me hizo una pregunta una persona en una de mis conferencias que daba en relación a esto, pregunta que tiene su respuesta. Maestro, ¿de qué tipo o clase de enfermedades nos libró Cristo en la cruz del Calvario? ¿De qué tipo o clases de enfermedades nos libró Cristo en la cruz del Calvario? Y esta es una interrogante que surge porque hay quienes enseñan enfáticamente, organizaciones mundiales, enseñan que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter espiritual, que no tienen nada que ver con lo físico. Concerniente al estado espiritual del hombre, por lo tanto, se tratan de enfermedades, no está tratando Isaías 53 de enfermedades físicas. Por la condición espiritual del hombre, pues de las enfermedades que habla Isaías 53, está hablando de enfermedades espirituales, no físicas. ¿Qué respuestas tiene usted a eso, maestro? Bueno, si nosotros analizamos el evangelista Mateo, el capítulo 8 del verso 16 al 17, está sentado por inspiración. Dios se encargó de que esto quedase bien claro, que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico, no de carácter espiritual. De carácter físico. Lo espiritual tiene que ver con el pecado, con la iniquidad, no con la enfermedad. El pecado y la iniquidad es algo espiritual, pero la enfermedad es física, que es producto del pecado. Vuelvo a repetir, según lo que registra el evangelista Mateo en su capítulo 8, versos 16 al 17, las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico. De no ser así, en un supuesto niego porque no es así, pero de no ser así, porque en el libro de Mateo es cuando Jesús sanaba a los enfermos físicos, a los enfermos que físicamente hablando, Jesús sanaba a los enfermos físicamente, hace referencia a Isaías 53, cuando Jesús colocaba la mano sobre los enfermos, los tocaban y eran sanos. Todos los que se aparecían o los que se presentaban a Jesús, no quedó uno enfermo, todos eran sanos. La Biblia dice que el que escribe, que es Mateo, que es el recopilador, el cronista, y está como testigo ahí en la escena, porque es uno de los discípulos de Jesús, escribe. Claro, esto lo escribió 40 años después, porque lo entendió por el Espíritu, y dijo, wow, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, citó, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y nuestros dolores. Si hacemos un análisis de los dos pasajes antes mencionados, Isaías 53 y Mateo 8, 16 al 17, hay un denominador común. Nos podemos dar cuenta que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico y no se limitan a lo espiritual.
Porque en el área espiritual tenemos que tratar es con el pecado, con el estado de pecado, con la iniquidad. Pero en el área física tenemos que tratar con la enfermedad, con la enfermedad. Como en el alma tenemos que tratar con la mente, con la voluntad y con las emociones, que eso los tratamos después. Ok, maestro. Sí, claro, ya me lo demostró. Me demostró que de las enfermedades que habla Isaías 53 no son espirituales, son enfermedades físicas. Eso está demostrado por el texto sagrado. Pero, maestro, si hacemos un análisis, hay otra escuela, otra forma de pensar, porque nuestra iglesia está llena de formas de pensar de los hombres, porque ellos hacen su propia interpretación del texto sagrado. Eso se le llama eisegesis, su forma de pensar. Por eso cuando alguien me pregunta, maestro, ¿qué usted piensa en relación a? Digo, no, es que aquí no importa lo que yo piense. Aquí interesa lo que piensa Dios. ¿Qué Dios dijo acerca del asunto? Porque lo que yo opine no tiene sentido. Lo que yo piense no tiene sentido. Mi propia interpretación no tiene sentido. Aquí es que yo hago una exégesis, no una eisegesis, una exégesis, utilizando las reglas y códigos de interpretación bíblica que me presenta la hermenéutica, que cuando lo sé trabajar con ellas me va a llevar a la verdadera interpretación del texto, del pasaje. Descubro el pensamiento de Dios, el pensamiento de los hombres, el pensamiento de las tinieblas, A, B. Y al descubrir, entonces cuando yo voy a hacer una interpretación acertada, precisa, concisa, ajustada a las verdades del texto sagrado, de lo que se escribió por inspiración, entonces cuando yo voy en relación al pensamiento de Dios, a descubrir qué piensa Dios en relación a la enfermedad, en relación a la sanidad. Entonces otros alegan, ellos los alegan, eso fue la interpretación que ellos le dieron, pero no estudiaron. Otros alegan que la bendición, porque es que el hombre, la iglesia está como buscando la forma de cómo aceptar de una forma u otra la enfermedad dentro de la iglesia y no luchar en contra de ella. Porque me hacen preguntas, maestro, pero la hermana Petra tuvo 40 años en la iglesia sirviéndole a Dios y la mata un cáncer. ¿Qué pasó allí? De una cosa estoy seguro que es mi respuesta. Hay dos ángulos, dos puntos cardinales, Dios y el hombre. Si algo pasa acá, aquí quien se movió fue el hombre, Dios no, Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. De una cosa estoy claro, el que no se haya sanado, no el que Dios no la haya sanado, porque ya Dios la sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. La respuesta sería el que el Espíritu Santo no haya ejecutado en el mundo físico y haya intervenido para sanar esa enfermedad. Ya aquí tenemos el problema es con ella, no con el Espíritu, ni con Dios, ni con Cristo, porque ellos hicieron la obra ya. El Espíritu Santo está para ejecutar una palabra, un dictamen, un decreto que ya está equitativamente establecido en las Escrituras, que por su herida fuimos sanados. Punto. Usted deposita la fe en lo que Dios dijo y el Espíritu Santo es el que va a tomar esa fe que depositaste en la palabra, que es la espada del Espíritu, y va a ejecutar en el mundo físico de lo que ya el mundo espiritual fue un hecho, ya fue decretado. Interviene y se produce la sanidad divina en ti. El que eso no se dé, y esto es problema del hombre, no de Dios. Lejos está de que nosotros digamos, fue la voluntad de Dios. Dios lo permitió, Dios lo probó con enfermedad, Dios se la llevó. O sea, es la forma de cómo buscarle respuesta a algo que no le consigo respuesta. Entonces agarramos y le atribuimos a Dios toda esa maldición. Eso no es así. Entonces busco la forma de cómo buscarle una salida al asunto, porque no la tengo. Por eso digo, otro lenguaje que hay, que las bendiciones, otras alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos. Sí, está bien, maestro. Son de carácter físico, pero son solamente para los judíos, por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. ¿Hasta dónde esto es una verdad, maestro? ¿Usted me lo puede explicar? Claro, vamos a explicárselo bien. Entonces, si entiendo, alegan que las enfermedades expresadas en Isaías 53 son solamente para los judíos por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel.
Por lo tanto, los gentiles no estaban incluidos en los pactos. Solo que muchos interpretan, pero se les olvida hacer una buena exégesis de las escrituras, tomar lo que llaman los pasajes paralelos. Si esto es así, ¿por qué Pedro en su primera carta dirigida a los creyentes ubicadas en el Asia Menor, compuesta de un 80% de gentiles, los incluye en la bendición de sanidad? O sea que de ser la bendición única y exclusivamente para los judíos, Pedro no los habría incluido, y menos como inspiración del Espíritu Santo, para escribir tal verdad, incluyendo a los gentiles en el paquete de la salvación, incluyendo la sanidad. Porque si esto no es más que para los judíos, porque Pedro dice que los gentiles también tienen derecho a eso. O sea, todos aquellos que crean en el Señor. Acuérdense que ante Dios hay tres tipos de pueblos: judíos, gentiles y la iglesia. Todo judío y todo gentil que acepte el plan de salvación, pues ya pierde su nacionalidad en el sentido sano, lo digo, pasa a ser ciudadano del reino de los cielos. Entonces pasa a ser iglesia. Ya Dios no lo ve como judío ni como gentil, lo ve como iglesia. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, todo judío que se haya convertido o haya aceptado el plan de salvación, se va con Cristo como iglesia, no como judío. El judío que se queda, Dios tiene un programa con él en la gran tribulación, eso es otra cosa. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿A quién le dijo Pedro eso? A una iglesia que estaba en el Asia Menor, compuesta un 80% de gentiles. Eso está en Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 24. Si esto no más que es para los judíos, porque Pedro me incluye a los gentiles. Descartamos. Uno, que las enfermedades que está hablando Isaías 53 son de carácter espiritual. No, tiene que ver netamente con lo físico, con lo que viene a deteriorar el cuerpo, ¿ya? Porque si no, Mateo no hubiese incluido o no hubiese hecho mención de Isaías 53 cuando Jesús sanaba a los enfermos físicamente hablando. Y esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, que ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Segundo, ya entendemos que la enfermedad que está hablando por la bendición no solamente es para los judíos, por los pactos que Dios tenía con Israel, sino también están incluidos los gentiles. Es decir, judíos y gentiles que forman parte de la iglesia, esa es su herencia. Gloria a Dios. Es su legado el estar sanado en la cruz del Calvario. Creerlo para lo que se dio allá en la cruz, posicionalmente, sea una verdad posesionalmente en nosotros. Eso es así, el Espíritu Santo que está en nosotros, como llama ardiente, como llama candente, Él va a depurar toda enfermedad que trate de tocar nuestro cuerpo, porque Él va a mantener nuestro cuerpo sano para el propósito de Dios. Pero eso es mientras creemos en esta verdad. Pues si andamos en dudas, en temores, en ansiedades, en preocupaciones, en angustia, lamentando lo que esto es duro, esto es fuerte, de esto sí me voy a morir, voy a recogiéndome a comprar la uva, no tiene el cacho, esto fue que murió Peter, esto es hereditario, esto es transferible, esto ha muerto toda mi familia. Pues se lo va a llevar, se lo va a llevar. Si usted se agarra del propósito de Dios que está establecido en su palabra, del testimonio de Dios, de lo que Dios piensa en relación a esto, que usted fue sanado. No hay infierno, no hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay nada en este mundo. Miren, no hay hombre, no hay nadie en este mundo, ni Satanás mismo puede negar esa verdad. Ni Satanás mismo puede retroceder esa verdad, porque está el Espíritu Santo por delante a favor nuestro para hacer una verdad y ejecutar esa verdad en el mundo físico de lo que en el mundo espiritual ya fue un hecho. Pero tienes que creerlo. Otros indican que fue una bendición, que la sanidad divina, la sanidad física, que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. Si es así, entonces en estos tiempos tampoco hay perdón de pecado, porque ambos están incluidos en el paquete de la salvación. Así como Cristo te perdonó llevándose el estado de pecado, así mismo se llevó la enfermedad, sanándote por completo. Lo otro que hay que entender
es que después que Jesús muere, Jesús le da la comisión a la iglesia, y la iglesia de los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles, empezaron a ver sanidades, prodigios y señales. El caso de Pablo, Pedro y Juan en la puerta del cojo de la Hermosa. Aquel hombre que tenía 40 años, no tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. El caso de Pablo y Silas, que hicieron milagros, gente estuvieron juntos, y para usted de contar. O sea que si esta es una promesa solamente que se cumplió en el ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra, entonces la iglesia de los primeros cristianos, eso no se dio, que sí se dio, porque está escrito, y si eso solamente es para el ministerio de Jesús, señores, entonces tampoco hay perdón de pecado, porque el que perdona tu pecado, el que sana tu dolencia, eso está allí. Lo otro que hay que entender, señores, préstenme muchísima atención, mucha atención. Yo siempre lo he dicho. Si hay alguien que cree que yo estoy equivocado, por ahí me hicieron una crítica y no hay crítica constructiva. Críticas, todas son para destruir, para acabar, para arrasar. Si alguien cree que yo estoy equivocado, por favor, si alguien cree que yo estoy equivocado, pues yo no tengo problema, ahí está mi número. Llámenme. 786-604-3352 o escríbame al correo, llámeme y demuéstreme que estoy equivocado. Y si por las escrituras ustedes me demuestran que estoy equivocado, yo no tengo problema con retractarme aquí mismo en la emisora, me retracto y le doy gracias a Dios porque usó a alguien para sacarme del error, porque estoy conduciendo a muchos al error a través de estos medios. Pero si yo estoy equivocado, demuéstreme, lo que fue lo que le dijo Martín Lutero al clero, demuéstreme que estoy equivocado por las escrituras y me retracto de todas las cosas que hice. Entonces la gente te hace críticas, pero no te analizan el pasaje, el contexto. Yo soy de los que creo que son las gentes que no estudian las escrituras, que solamente leen Biblia, porque yo veo en las mismas críticas que te hacen, que las críticas están totalmente desfasadas, descontextualizadas, como que no te oyeron bien el mensaje. La hora que yo estoy dando no te lo oyeron bien, sino el pedacito, comenzando y lo cortaron y ya, ese hombre estaba en falsa doctrina. Pero espérate, mira la elección del pensamiento, analiza el pasaje completo. Hay que entender bien claro. Señores, Dios no, negativamente no. Óigame, negativamente no. Y yo no vengo en defensa de Dios. A Dios no tiene que defenderlo nadie. Pero vengo en defensa de las verdades del reino, porque Dios me comisionó a mí y me encomendó y me confió las verdades del reino, y como maestro de la palabra, donde yo esté parado, donde yo esté ubicado, así me tire de enemigo a quien me tire, las organizaciones me cierran las puertas, los hombres no me inviten más, así se me cierre, así yo pierda amistad, así yo tenga que perder la vida por esta verdad. Pablo lo dijo, ni siquiera mi vida vale más que el propósito de Dios en la vida. Porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de alcanzar el objetivo que el Señor Jesucristo me llamó a hacer, que es predicar el evangelio a los gentiles. Tengo que morir, muero. Pero yo no puedo vender esto, yo no puedo permitir que alguien venga a sobornarme, a intimidarme, a controlarme, a manipularme. Que se cierran las puertas. Mira, la puerta que Dios abre no hay quien la cierra. No hay quien la cierre, la puerta que Dios cierra no hay quien la abre. Es menester obedecer a Dios que antes a los hombres, porque cuando esté en el tribunal, el Señor me va a pedir cuentas por lo que te mandé a hacer, porque no lo hiciste. No porque la organización, ellos me tendrán que dar cuenta. Tú porque no lo hiciste. Entonces, pierda lo que pierda, yo digo esta verdad. Me han cerrado puertas de iglesias que me invitaron, el boom. Creían que yo iba con el mensaje que ellos predican y resulta que les presentó un mensaje que va en contra de lo que ellos enseñan. De la vagabundería y la manipulación y la intimidación y el control que tienen en la iglesia y la guachafa y el amarillismo y para ustedes contaría el circo que tienen ahí bien montado. Entonces llegué con un mensaje de reino, con un mensaje que transmite las verdades de Dios, el pensamiento de Dios, y como no me moví en la oleada de ellos, pues simplemente el maestro dice, yo no viene más. Me cerraron las puertas. Siempre he dicho que cuando un hombre es movido por el poder del Espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Vuelvo a decir, cuando un hombre es movido por el poder del Espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así de sencillo. Yo prefiero que no me inviten más, no me inviten, que se hagan enemigos de la verdad, le tendrán que dar cuentas a Dios, porque tienen un mensaje bien acomodado, ellos son los que predican
o los que dicen lo que el pueblo quiere escuchar, pero no lo que el pueblo debe escuchar. No incomodan con su mensaje, no desubican para ubicar, no forman el carácter de nadie, sino que ellos van a la par estamos como aquel profeta, aquel rey que le profetizaron 400 y después fueron a buscar a otro y que no me gusta como profetiza ese. Y cuando llegaron le dijeron, mira, ponte de acuerdo con los demás profetas que ellos dijeron esto. Vas a decir esto, lo que los otros dijeron esto. Le dieron la información de lo que los otros profetas dijeron y levantó su rostro y dijo, lo siento, vive Jehová, que lo que Jehová ponga en mi corazón se lo diré. Por eso es que no le gustaba como me profetiza, porque dice las grandes verdades. Dios, una verdad verdadera, absoluta del reino. Dios no es causante de la enfermedad, ni Cristo ni el Espíritu Santo. Hay tres formas de cómo el ser humano puede alcanzar sanidad para el cuerpo y todas vienen de Dios. Tres formas y todas vienen de Dios. Uno, a través del sistema inmunológico. Dos, a través de la ciencia médica. Y tres, a través de una intervención divina, lo que se conoce como un milagro o sanidad. Si hacemos un análisis, las tres vienen y proceden de Dios. Por ejemplo, el sistema inmunológico. Dios lo puso en el hombre como propiedad del cuerpo, como sistema de defensa. Qué cosa tan tremenda, chico, que yo no discutí. Cuando di esto, mi hermano querido y respetado doctor, el cual me siento muy orgulloso de él, el doctor Raúl Dimumbrun, te saludo, en Argentina, pronto, estamos por allá. Cuando él escuchó este tópico, dijo, wow, maestro, qué verdad hay allí. ¿Cómo en nuestras iglesias tenemos un Dios esquizofrénico? Un Dios que tiene problemas de bipolaridad, porque ese Dios que puso el sistema inmunológico en el hombre para defensa, ¿verdad?, en contra de las enfermedades, es el Dios que también enferma. Entonces, ¿para qué puso el sistema inmunológico? No lo entiendo. Para que usted vea. El sistema inmunológico, también llamado sistema inmune, es el método corporal cuya función primordial consiste en destruir los agentes patógenos e infecciosos. La responsabilidad del sistema inmunológico es enorme, enorme, y debe presentar una gran diversidad con objeto de reaccionar de forma adecuada con los miles de antígenos en contra de los patógenos o agentes infecciosos que puedan invadir el cuerpo. Aún no se conoce en su totalidad los mecanismos fisiológicos complejos implicados en el sistema inmunológico. Es algo que está en el cuerpo del ser como un misterio. ¡Wow! Viene de Dios. Como prueba que esto tan complejo solo pudo venir de Dios. La intervención médica continúa en el estudio de este sistema inmunológico para poderlo entender mejor, porque para ello es un misterio. Señores, esto es de Dios. Dios lo puso en relación al mal producto de la caída del hombre. En el deterioro del sistema inmunológico se desarrolló lo que se conoce como los patógenos. Son agentes infecciosos microscópicos que son capaces de generar un daño o enfermedades en otros organismos de cualquier tipo. En relación al bien mediante Dios como proveedor interesado en la sanidad del hombre, en nuestro cuerpo tenemos los llamados antígenos, que son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos que como sistema de defensa causan una respuesta inmunitaria. Así, yo no puedo entender cómo el Dios que me puso esto también me prueba con enfermedad. Cómo el Dios que me colocó el sistema inmunológico para defenderme de la enfermedad permite la enfermedad en mi cuerpo. Cómo el Dios que colocó este sistema me prueba con enfermedad. Cómo el Dios que colocó este sistema permite que Dios me enferme. No, eso lo hizo con Job
porque Job estaba caído de un lado de la cruz. Job no estaba regenerado. Job no había sido justificado. En Job no se habían dado los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, como la redención o los tipos de redención. Agoraxo, esagoraxo, lutros y aporutrosis, que me tocaría hablar de eso. No se dio en Job lo que llaman la remisión. No se dio en Job lo que llaman la propiciación. No se dio en Job lo que llaman la regeneración. Job no era hijo de Dios legalmente. No fue lavado por la sangre. No se impartió en él la justicia divina, no se impartió la vida, no hubo el misterio del cambio. Dios no desramificó de Job el estado de pecado. Dios no desramificó de Job la muerte espiritual. Dios no desramificó de Job el derecho que la enfermedad tenía para poder hacer la raza humana. De paso, Job quebrantó un principio, tuvo temor. El temor es un imán del diablo, un cáncer espiritual. El temor le da acceso a Satanás, la fe le da acceso a Dios. El temor es una fe. El temor es un poder espiritual como la fe, pero en negativo. Lo que más temía me ha acontecido, dice Job. Y lo que yo temía me ha sobrevenido. Se lo digo Job. Entonces, esto es imposible que Dios permita enfermedades en mí. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Señores, una de las causas por la cual Jesús no se enfermó en sus transcursos en la tierra es porque el sistema inmunológico le funcionaba un 100%, y esto es demostrado bíblicamente. Cristo tocó al hombre lleno de lepra, según Lucas 5:13. El Evangelio de Lucas enfatiza la perfección humana de Cristo. Aquí el médico amado parece subrayar el hecho de que no había por dónde tocar a este leproso sin exponerse a la enfermedad. Cristo lo tocó, pero no se enfermó. Cristo era inmune a la enfermedad porque era inmune al pecado, no porque era inmune al ataque de Satanás. Satanás sí atacó a Cristo, pero no pudo hacer en Cristo, no lo pudo hacer pecar, ni mucho menos que se enfermase. Aunque la lepra en la medicina moderna no se considera contagiosa, el simple hecho de que Jesús haya visitado una aldea de leprosos indica la seguridad en la que Jesús andaba por saber que la enfermedad no tenía lugar en su cuerpo. El otro sistema, la ciencia médica, la ciencia médica es otra forma de cómo hay hombres sabios que ya han sido dirigidos por el Espíritu Santo, estudiaron la medicina y son unos hombres usados por Dios. Muchos de ellos no saben que son usados por Dios para dicha intervención, que Dios le dio la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. La ciencia médica esta reconoce en la rama de la farmacología, que solo está como sistema de ayuda en lo científico, descubriendo un gran número de fármacos útiles para la sanidad, derivados de los minerales, plantas y animales que proceden de Dios, como procedencia de Dios. La ciencia médica no tiene en lo absoluto, en el aspecto farmacológico, propiedades para sanar. Solo descubre el cómo hacerlo y dan medicaciones de lo que ya Dios hizo. No se descarta que en una intervención quirúrgica la ciencia médica pueda producir sanidad parcial y en el mejor de los casos completa, pero creo que todo esto procede de Dios. Y tenemos la intervención divina. La intervención divina, que lo vamos a tocar en nuestro próximo programa, lo que se denomina como milagros, que viene siendo la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios. Es un milagro. El milagro es la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios y produzca sanidad. ¿Ok? Bueno, hasta nuestro próximo programa. Se despide el maestro José Briceño. Por favor, compartan el mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.